Bueno, pues continuando con nuestro libro de El anhelo de vivir de Irving Stone, la vida de Vincent Van Gogh. Estamos en el libro sexto. Estamos ya donde Vincent y Gauguin están viviendo juntos. Bueno, continuamos. Dice, día tras día se renovaban estas escenas. Durante el día luchaban cada cual por su lado para vencer a la naturaleza, tratando de volcar en sus telas toda su exuberancia. Y noche tras noche discutían entre ellos y reñían, como si hubiesen sido los peores enemigos. Cuando llegaba el dinero de Theo, lo gastaba inmediatamente en tabaco y ajenjo. Hacía tanto calor que casi no se alimentaban y creían que el ajenjo les aplacaba los nervios, mientras que al contrario los excitaba más y más. Una vez comenzó a soplar insistentemente el mistral, a tal punto que ambos amigos tuvieron que permanecer confinados en la casa amarilla. Gauguin no podía trabajar y se divertía hostigando a Vincent, divirtiéndose ante la vehemencia con que éste defendía sus ideas. Al final del quinto día del Mistral, le dijo, después de haberlo estado molestando sin cesar, sería mejor que te aceleraras, amigo mío. Me parece que quien debe acelerarse eres tú, repuso Vincent provocativo. Te digo eso porque varias personas que se atrevieron a discutir conmigo se han vuelto locas. ¿Debo interpretar tus palabras como una amenaza? No, únicamente como un aviso. Guarda tus avisos para ti, repuso de mal modo el artista. Perfectamente, pero si te sucede algo, no me lo reproches. Paul, déjate discutir. Ya sé que eres mejor pintor que yo. Ya sé que me puedes enseñar mucho, pero no puedo permitir que me desprecies. Hace 9 largos años que trabajo como un bruto y te aseguro que tengo algo que decir con mis pinturas. Admítelo, habla. Maestro, tiene razón. Estas palabras pronunciadas con un tono especial tenían el don de irritar sobremanera a Vincent, y Gauguin lo sabía y las decía con un placer perverso. Por fin el Mistral amengó y los arlesianos pudieron salir de nuevo de sus casas, pero una incontenible excitación parecía haberse apoderado de la ciudad y sus habitantes. La policía se vio obligada a refrenar muchos abusos y actos de violencia y hasta se cometieron varios crímenes. Todos tenían una expresión extraviada en la mirada por cualquiera futesta que trenzaban en riña. El valle del Ródano parecía a punto a estallar, y Vincent recordó al periodista parisino que había conocido el día de su llegada. ¿Qué sucederá? Se preguntaba, un terremoto o una revolución. A pesar de todo esto, seguía pintando en los campos sin cubrirse siquiera la cabeza. Parecía como si necesitara de aquel calor y aquel sol enceguecedor para trabajar. Subconscientemente comprendía que su trabajo mejoraba y que sus 9 años de ruda labor no estarían perdidos. En efecto, fue durante ese verano que produjo sus mejores obras, expresando la esencia misma de la naturaleza y de sí mismo. Pintaba sin descanso, desde las 4 de la madrugada hasta que la oscuridad le impedía ver lo que tenía delante de sí. Producía 2 y hasta 3 cuadros diarios, en cada uno de los cuales dejó parte de su vida misma. Sentía una necesidad imperiosa de no malgastar su tiempo, de crear constantemente, de dar a luz todos aquellos cuadros que se gestaban en su alma. El trabajo continuo, las eternas reyertas, la falta de sueño y de alimento,
y el exceso de ajenjo y tabaco lo habían conducido a un paroxismo de excitación rayano a la locura. Un día que se hallaba pintando una naturaleza muerta, Gauguin aprovechó para hacerle el retrato. Cuando Vincent vio la tela recién terminada de su amigo, le dijo: «No cabe duda de que soy yo, pero ¿soy yo loco?». Esa noche, cuando fueron al café, Vincent pidió un ajenjo liviano y de pronto, sin motivo alguno, arrojó su vaso contra la cabeza de su amigo, que por suerte lo evadió. Gauguin, que era muy fuerte, tomó a su compañero en los brazos y, cruzando la plaza Lamartine, lo llevó hasta la cama, donde no tardó en quedarse profundamente dormido. «Mi querido Gauguin», dijo a la mañana siguiente, «tengo una vaga idea de haberte ofendido anoche». «Ya te he perdonado de todo corazón», repuso éste, «por lo de anoche pero lo de anoche puede volverse a repetir y encontrarme atravesado. Por lo tanto, creo conveniente escribir a tu hermano que parto de aquí». «No, no, Paul, te lo ruego, no me abandones. ¿Qué haré yo sin ti?». Durante todo el día, Vincent insistió para persuadir a su amigo que desistiera de su idea de alejarse. Le rogó, le suplicó, le amenazó y hasta lloró finalmente. Gauguin, exhausto, prometió quedarse. La casa amarilla parecía estar cargada de extraña tensión eléctrica. Gauguin no conciliaba el sueño y solo al amanecer pudo cerrar los ojos. Se despertó con una sensación extraña y vio a Vincent de pie al lado de su cama, mirándolo en la penumbra. «¿Qué te sucede?», Vincent inquirió. Este, sin contestar, se alejó y, arrojándose sobre su lecho, se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, Gauguin volvió a despertarse sobresaltado y de nuevo advirtió la presencia de su amigo a su lado mirándolo. «Vincent, vete a la cama», le ordenó. Silenciosamente, el artista partió. Durante la cena del día siguiente tuvieron una breve disputa motivada por la sopa. «¿Le has echado pintura adentro para que no pudiera comerla?», exclamó Gauguin exasperado. Su amigo dejó oír una extraña carcajada y, acercándose a la pared, escribió con tiza: «Je suis Saint-Esprit. Je suis Saint-Esprit. Soy el Espíritu Santo. Estoy sano de espíritu». Durante varios días estuvo bastante tranquilo y hasta parecía deprimido. Casi no dirigía la palabra a Gauguin y ni siquiera tomó sus pinceles una sola vez. Permanecía sentado en una silla mirando fijamente en el espacio. Al cuarto día, a pesar de que soplaba un desagradable mistral, pidió a Gauguin que lo acompañara al parque. «Tengo algo que decirte», le dijo. «¿Acaso no estamos bien aquí para hablar?», inquirió Gauguin. «No, necesito caminar para poder hablar con claridad». «Bien, vayamos entonces». Tomaron la ruta que circundaba la ciudad hacia la izquierda y llegaron hasta el parque. El mistral soplaba tan fuerte que los cipreses del jardín se inclinaban casi hasta barrer el suelo. «¿Qué querías decirme?», inquirió por fin Gauguin. Tenía que hablar a gritos, en medio de ese viento terrible, para que su amigo lo oyese. «Paul, estuve pensando mucho estos últimos días y tuve una idea maravillosa. Perdóname si soy un poco escéptico acerca de tus ideas maravillosas. Hemos fracasado todos como pintores y ¿sabes por qué?». «¿Qué dices? No te oigo una palabra. Habla más fuerte». «¿Sabes por qué hemos fracasado como pintores?», gritó Vincent. «No. ¿Por qué?». «Porque pintamos solos». «¿Qué diablos estás diciendo?». «Algunas cosas las pintamos bien y otras mal, y nos empecinamos en pintarlas todas el mismo cuadro». «Maestro,
Estoy pendiente de sus palabras. ¿Recuerdas a los dos hermanos, los pintores holandeses? Uno hacía bien los paisajes y otro las figuras. Pintaban cada cual su parte y sus cuadros tuvieron gran éxito. ¿Y a qué quieres llegar con estos circunloquios? Que eso es lo que debemos llegar nosotros, Paul, tú, yo, Seurat, Cesante, Lautrec, Rousseau. Todos debemos trabajar en el mismo cuadro. Eso sería el verdadero comunismo entre los pintores. Cada cual haría lo mejor que supiera. Tú, el paisaje; Lautrec, la figura; yo, el sol, la luna y las estrellas. Juntos seríamos un solo gran artista. ¿Qué me dices de mi idea? Tra, 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 exclamó Gauguin burlándose y estallando en una risa formidable. Maestro, exclamó cuando se lo permitieron sus incontenibles carcajadas, esa es la idea más grande del mundo. Permíteme que la festeje. Y seguía riéndose, sosteniéndose el vientre con ambas manos. Vincent, tieso, no decía una palabra ni hacía un movimiento en medio del terrible vendaval que soplaba. Vamos, Vincent, dijo por fin Gauguin, vayamos a lo de Luis. Siento la necesidad de festejar tu luminosa idea. Vincent lo siguió a la Rue des Récollets en silencio. Gauguin subió al primer piso con una de las muchachas, mientras Vincent permanecía en la sala con Raquel sobre sus piernas. ¿No quieres subir conmigo, Fort Ross?, preguntó la joven. No. ¿Y por qué? Porque no tengo los 5 francos. Entonces, ¿me darías tu orejita esta vez? Sí. Después de algún tiempo, Gauguin regresó y ambos amigos se dirigieron hacia la Casa Amarilla. Luego de engullir su cena, Gauguin se dirigió hacia la puerta de calle sin pronunciar palabra. Ya casi había cruzado la Place Lamartine cuando oyó que alguien corría detrás suyo. Se volvió precipitadamente y advirtió que era Vincent, que llegaba amenazante con una navaja de afeitar abierta en la mano. Gauguin lo miró fijamente y su amigo bajó la cabeza y se volvió hacia su casa. Molesto por el incidente, Gauguin fue a un hotel, tomó una habitación, cerró la puerta con llave, se acostó y se durmió. Por su parte, Vincent entró en la Casa Amarilla, subió la escalera y llegó hasta su cuarto. Tomó un espejo, el mismo ante el cual tantas veces había pintado su propio retrato, y lo colocó sobre el toiler contra la pared. Miró fijamente sus ojos inyectados de sangre. Por su parte, Vincent entró en la Casa Amarilla, subió la escalera y llegó hasta su cuarto. Tomó un espejo, el mismo ante el cual tantas veces había pintado su propio retrato, y lo colocó sobre el toilet contra la pared. Miró fijamente sus ojos inyectados de sangre. El fin había llegado. Su vida había terminado. Lo leyó en su rostro. Más le valía terminar de una vez. Elevó la navaja y sintió el frío acero contra su cuello. Le pareció oír extrañas voces. De un golpe seco se cortó la oreja derecha. Soltó la navaja y se envolvió la cabeza en unas toallas, pues la sangre corría hasta el suelo. Tomó luego la oreja que había caído en la palangana, la lavó bien y la envolvió en varios pedazos de papel de dibujo y la ató con un violín. Cogió un gorro vasco que estaba colgado de una percha y se lo colocó por encima de su tosco vendaje. Bajó luego a la Plaza Lamartine y se dirigió a la casa de tolerancia número 1, llamando a la puerta. Quiero ver a Raquel, dijo a la sirvienta que le abrió. Que baje.
Un instante más tarde llegaba la joven alegremente. ¿Eres tú, Fourreau? ¿Qué quieres? Te he traído algo. ¿Para mí? ¿Un regalo? Sí. Qué bueno. Eres Fourreau. Consérvalo cuidadosamente. Es un recuerdo mío. ¿Qué es? Inquirió curiosa. Abre el paquete y verás. Así lo hizo la joven. En cuanto vio su contenido, una expresión de horror cubrió su rostro, y sin pronunciar palabra cayó desvanecida. Vincent partió inmediatamente, cruzó la plaza Lamartine, entró en su casa, cerró la puerta tras de sí y se acostó. Cuando Gauguin llegó a las 7:30 de la mañana siguiente, encontró frente a la casa un grupo numeroso de personas. Rowling gesticulaba con agitación. ¿Qué ha hecho usted a su camarada?, le preguntó amenazante y severo. Nada. ¿Qué sucedió? Usted lo sabe perfectamente. Está muerto. El artista permaneció azorado, mirando tontamente a los que lo rodeaban, como si no lograra coordinar sus pensamientos. Vamos arriba, tartamudeó por fin. En las habitaciones del piso bajo encontraron varias toallas mojadas y manchadas con sangre. También había sangre sobre la escalera que llevaba al piso alto y cerca de la cama de Vincent. El pintor estaba acostado en su cama, envuelto en la sábana, y parecía sin vida. Con toda suavidad, Gauguin tocó su cuerpo. Estaba caliente. Esto pareció electrizarlo y devolverle todas sus energías. Señor, dijo en voz baja el superintendente de policía que se hallaba a su lado, le ruego que lo despierte con mucho cuidado, y si pide por mí, dígale que he partido para París. Si me viera, tal vez podría serle fatal. La policía envió a buscar al médico y a un coche y llevaron a Vincent al hospital. Rowling acompañó al coche corriendo durante todo el trayecto. Fourreau. El doctor Félix Rey, joven interno del hospital de Arles, era un hombre bajo y grueso, con cabello negro. Cuidó la herida de Vincent y luego lo hizo acostar en una habitación en la cual únicamente dejaron la cama, y luego partió cerrando la puerta con llave tras de sí. Al atardecer volvió el médico para tomar el pulso de su paciente. Vincent se despertó, miró asombrado al techo y a las paredes desnudas, y luego sus ojos se posaron sobre el rostro del doctor Rey. ¿Dónde estoy?, preguntó suavemente. En el hospital de Arles, repuso el médico. Ah. Una mueca de dolor se dibujó en su rostro y se llevó la mano hacia donde había estado su oreja derecha, pero el doctor Rey lo detuvo. No, no debe tocarse, dijo. Sí, sí, recuerdo ahora. Es una herida sin peligro, amigo mío, y dentro de pocos días estará sano. ¿Dónde está mi amigo? Regresó a París. Ah, ¿puedo fumar mi pipa? Todavía no. El doctor Rey desvendó la herida y luego de lavarla lo volvió a vendar. Es un accidente de poca importancia, dijo. Después de todo, no oímos que el pabellón de la oreja. Usted no la echará de menos. Gracias, doctor. Es usted muy bueno. Pero, ¿por qué está este cuarto tan desnudo? He hecho quitar todo para protegerle a usted. ¿Y contra quién? Contra usted mismo. Ah, sí, comprendo. Ahora debo retirarme. Le haré traer la cena. Trate de permanecer tranquilo. La pérdida de sangre lo ha dejado débil. Cuando Vincent se despertó a la mañana siguiente, Theo se hallaba sentado al lado de su lecho, con el rostro pálido y los ojos rojos. Theo, murmuró Vincent. Su hermano se arrodilló al lado del lecho y le tomó las manos, comenzando a llorar sin falsa vergüenza. Theo, siempre que te necesito, estás a mi lado. La emoción del joven le impidió contestar. Siento haber hecho
venir hasta aquí. Siento haberte hecho venir hasta aquí. ¿Cómo te enteraste? Gauguin me telegrafió anoche. Tomé el tren nocturno. Hizo mal Gauguin. No hubieras debido hacer ese gasto. ¿Me velaste toda la noche? Sí, Vicen. Permanecieron silenciosos por unos momentos. He hablado con el doctor Rey. Vicen. Dice que se trata de una insolación. Has estado trabajando en el sol sin sombrero, ¿verdad? Sí. No debes hacerlo. Prométeme que nunca más volverás a hacerlo. En Arles muchas personas sufren de insolaciones. Vincent le estrechó la mano suavemente mientras Theo tragaba con dificultad. Tengo noticias para ti, Vincent, pero creo prudente esperar unos días para comunicártelas. Son buenas noticias, creo que te agradarán. En ese momento llegó el doctor Rey. Y bien, ¿cómo está mi paciente esta mañana? Doctor, ¿me permite dar algunas buenas noticias a mi hermano? Sí, pero primero déjeme ver la herida. Sí, cicatriza bien. Cuando el médico abandonó la habitación, Vicen insistió para que su hermano hablara. Vicen, he conocido a una joven y es holandesa. Se llama Juana Bunger. Se parece a nuestra madre. ¿Y la amas, Theo? Sí. Me sentí tan terriblemente solo en París sin ti. Vicen, antes de que tú vinieras era distinto, pero después de haber vivido juntos un año, sin embargo, te he molestado mucho, Theo. Es difícil vivir conmigo. Oh, Vicen, si supieras cuántas veces he deseado llegar a casa y encontrarme con tus cosas todas tiradas de un lado para otro y tus telas recién pintadas sobre mi cama. Pero no hablemos tanto. Debes descansar. Me quedaré a tu lado sin pronunciar una palabra. Theo permaneció 2 días en Arles, partiendo después que el doctor Rey le hubo asegurado que Pissen se repondría en breve y que no solamente cuidaría a su hermano como a un paciente, sino como a un amigo. Rowling lo visitaba todas las tardes y le traía flores. Durante las noches Vincent sufría de alucinaciones y el doctor Rey le colocó un poco de alcanfor bajo la almohada para combatir su insomnio. Al cuarto día, cuando el médico se convenció de que Vincent estaba del todo cuerdo, dejó la puerta abierta e hizo colocar de nuevo los muebles en la habitación. ¿Puedo levantarme y vestirme, doctor?, preguntó Vincent. Si se siente suficientemente fuerte, después que haya tomado un poco de aire, venga a mi oficina. El hospital de Arles era una construcción de 2 pisos de forma cuadrangular, con un patio central lleno de maravillosas flores. Vincent se paseó lentamente entre las flores y luego se dirigió a la oficina del doctor en el piso bajo. ¿Cómo se siente?, inquirió éste. Muy bien, repuso el joven. Dígame, Vincent, ¿por qué hizo eso? Hubo un breve silencio. No lo sé, repuso por fin. ¿En qué pensaba usted cuando se cortó la oreja? Yo en nada, doctor. Durante los días que siguieron, el pintor fue recobrando poco a poco sus fuerzas. Una mañana que se hallaba charlando amistosamente con el médico en la habitación de este último, tomó una navaja de afeitar que se hallaba sobre la mesa del toilet y la abrió. Usted necesita una afeitada, doctor. ¿Quiere que lo afeite? El médico dio un brinco hacia atrás. No, no, exclamó. Deje eso. Le aseguro que soy un buen barbero, doctor. Pise, deje eso. Este obedeció, cerró la navaja y la dejó sobre la mesa. No se asuste, amigo mío, dijo. Todo eso ya pasó. Al final de la segunda semana, el doctor Rey le permitió que pintara
y le hizo traer todo lo necesario desde su casa. Vincent pidió permiso para hacerle el retrato, a lo que el médico accedió. El artista trabajaba lentamente un poquito todos los días. Cuando el cuadro estuvo terminado, se lo regaló a su médico. Quiero que lo conserve como un recuerdo mío, doctor. Es la única forma en que puedo demostrarle mi agradecimiento. Gracias, Vincent. Es usted muy amable y me siento muy honrado. El doctor llevó el cuadro a su casa y lo usó para disimular un agujero en la pared. Vincent permaneció 2 semanas más en el hospital. Se divertía pintando el patio lleno de flores, pero ahora trabajaba con un amplio sombrero de paja sobre la cabeza. Tardó 2 semanas en pintar ese patio. Debe usted venir a verme todos los días, le recomendó el médico al despedirse de él ante la puerta principal. Y recuerde, nada de ajenjo, ni de excitantes, ni de trabajar en el sol sin sombrero. Se lo prometo, doctor, y gracias por todo. Le escribiré a su hermano que usted está del todo repuesto. Vincent se encontró con la novedad de que el dueño de la Casa Amarilla quería hacerle desalojar la casa para alquilarla a un cigarrero. El artista estaba profundamente apegado a su casa y, a pesar del accidente, quería seguir viviendo en ella, y decidió oponerse a la voluntad del dueño. Al principio sentía cierto temor por dormir solo en la casa, debido a su insomnio y a sus alucinaciones, que persistían a pesar de los remedios del doctor Rey. Aún se encontraba bastante débil y no podía salir a trabajar afuera. Poco a poco recobraba la serenidad de espíritu y día a día aumentaba su apetito. Una noche fue a cenar al restaurante con Rowling y pasaron un momento muy agradable juntos. Comenzó a trabajar en el retrato de la esposa del cartero, que había dejado inconcluso a causa del accidente. Él mismo se extrañaba de su mejoría. Sabía que uno podía romperse una pierna o un brazo y reponerse poco a poco, pero no sabía que uno podía romperse el cerebro y reponerse. Una tarde fue a pedir noticias de Raquel. Pichón le dijo: siento haberte causado tanta molestia. No es nada, forró, no te preocupes. En esta ciudad suelen ocurrir cosas por el estilo. Todos sus amigos le aseguraban que en Provenza la gente solía sufrir ya sea de alucinaciones o de locura. No es nada extraño, le dijo Rowling. En el país de Tarascón estamos todos más o menos chiflados. Bien, bien, repuso Vincent. Entonces nos entenderemos como miembros de una misma familia. Transcurrieron algunas semanas más. Vincent trabajaba ahora durante el día entero en su estudio. Las ideas de locura y de muerte lo abandonaron y comenzó a sentirse casi normal. Finalmente se aventuró a pintar en el campo. El sol estaba magnífico y había dorado espléndidamente los campos de trigo, pero Vincent no pudo fijar en la tela lo que tenía ante los ojos. Había estado haciendo una vida tan regular y tan tranquila que le faltaba la excitación necesaria para poder pintar. Usted es un gran nervioso, Vincent, le había dicho el doctor Rey un día. Nunca ha sido del todo normal. Es verdad que ningún artista lo es. De lo contrario, no podría pintar. Los hombres normales no crean obras de arte. Comen, duermen, trabajan en forma rutinaria y mueren. Ustedes son hipersensitivos a la vida y a la naturaleza. Es por eso que son capaces de interpretar lo que nosotros no podemos. Pero si no tienen cuidado, esa hipersensibilidad los llevará a la destrucción. Y era cierto. Vincent sabía que para pintar con aquellos
tonos amarillos que dominaban en sus escenas arlesianas tenían que tenían que estar sus nervios en el paroxismo de la excitación. Podría volver a pintar tan brillantemente como lo había hecho antes, pero para ello debía de dar rienda suelta a su apasionamiento, y ese camino significaba la destrucción para él. Un artista es un hombre que tiene un serio trabajo que realizar, se dijo un día. Es absurdo que permanezca con vida y no pueda pintar en la forma que quiero pintar. Volvió a salir al campo sin sombrero, dejando que el sol le abrazara la cabeza. Parecía ebrio de color y poco a poco comenzó a perder el apetito, manteniéndose a base de café, ajenjo y tabaco. Todo su talento pareció regresar. En pocas horas terminaba un cuadro de grandes dimensiones, volcando en él todo el esplendor de la naturaleza, bañada del sol. Pintó 37 cuadros sin un solo día de descanso. Una mañana se despertó sintiéndose aletargado e imposibilitado para trabajar. Sentóse sobre una silla y permaneció mirando fijamente al muro ante sí durante casi todo el día. Extrañas voces parecían hablarle al oído. Cuando llegó la noche, se dirigió al restaurante gris y pidió una sopa. La criada se la trajo. De pronto, de un gesto brusco, arrojó el plato al suelo, donde se hizo añicos. «Usted está tratando de envenenarme», gritó desaforadamente. «Esta sopa está envenenada». Se puso de pie y echó a rodar la mesa mientras los demás clientes lo contemplaban asustados. «Me quieren envenenar. He visto cómo le echaron veneno a la sopa», gritaba desaforadamente. Entraron 2 policías y lo llevaron a la fuerza al hospital. Después de 24 horas estaba completamente tranquilo y discutía el incidente con el doctor Rey. Trabajaba un poco cada día, daba pequeños paseos por las afueras y regresaba al hospital para cenar y dormir. A veces lo embargaba una indecible angustia y otras parecía como si hubiera perdido la noción del tiempo. Como el doctor Rey le había permitido volver a pintar, Vincent hizo un huerto de duraznos en flor con los Alpes que se divisaban al fondo. Luego pintó un olivar con tonos verdes plateados que contrastaban con el anaranjado de la tierra recién labrada del suelo. Después de 3 semanas regresó a la Casa Amarilla. Los alesianos estaban irritados contra él. El asunto de la oreja cortada y del plato de sopa los habían convencido de que estaba loco, y estaban firmemente convencidos de que era la pintura que enloquecía a los hombres. Cuando el artista pasaba, lo miraban de mala manera, y algunos se atrevían a insultarlo, mientras otros, temerosos, cruzaban a la vereda de enfrente para no encontrarse con él. Ningún restaurante de la ciudad le permitía la entrada, y sus salones y los niños de Arles se reunían ante su casa mofándose de él. Forrow, gritaban. «Córtate la otra oreja». Vincent cerró todas sus ventanas, pero los gritos burlones de los muchachos lo perseguían. «Forrow». Hasta inventaron una canción cuyo estribillo cantaban sin cesar debajo de sus ventanas o cuando el artista se dirigía al campo a trabajar. Día tras día seguía atormentándolo. Vincent ya no sabía qué hacer para librarse de ellos y se decidió ponerse algodón en los oídos y no salir de su casa
ocupándose en hacer su retrato mirándose al espejo. A medida que el tiempo transcurría, los muchachos se tornaban más atrevidos. Llegaron hasta subir por los caños con monos para alcanzar las ventanas del artista y burlarse de él. Forrow, córtate la otra oreja y dánosla, gritaban riendo. En la plaza Lamartine se habían reunido una cantidad de gente y los muchachos enardecidos arrojaron unas piedras contra las ventanas, rompiéndolas, a lo cual la gente prorrumpió en vivas. Danos tu otra oreja. Forrow, Forrow, ¿quieres un poco de sopa envenenada? Gritaban cada vez más desaforadamente, instigados por la gente reunida abajo. Forrow, danos tu otra oreja. Vixen, exasperado, se levantó del banco frente a su caballete y corrió hacia la ventana amenazante, pero los muchachos lograron escapar mientras los espectadores reían a voz en cuello. Vixen se encaramó sobre el marco de la ventana. Váyanse, gritó. Canallas, por amor de Dios, déjenme en paz. Forrow, Forrow, danos tu otra oreja. Déjenme, déjenme. Fuera de sí, tomó la palangana y la arrojó por la ventana, y sin poderse contener más, poco a poco fue arrojando a la plaza todo lo que había en la habitación: sus sillas, su caballete, su espejo, su mesa, sus frazadas, sus cuadros, todo aquello que había comprado a fuerza de tan sacrificio y que formaba parte de la casa en la que había pensado pasar el resto de su vida. Cuando no tuvo nada más para arrojar por la ventana, permaneció temblando espasmódicamente y terminó por caerse de bruces contra el alféizar semi-inconsciente. En la sociedad actual, el pintor se asemeja a un barco zozobrando. Más de 90 lesianos, hombres y mujeres, firmaron una petición concebida en estos términos: al intendente Tardieu, nosotros, los abajo firmantes ciudadanos de Arles, estamos firmemente convencidos de que Vincent Van Gogh, que vive en la Place Lamartine número 2, es un demente peligroso y que no debe dejársele en libertad. Por lo tanto, pedimos al señor intendente que haga encarcelar a ese loco. Como las elecciones se aproximaban, el intendente no creyó conveniente desagradar a tantos votantes y ordenó a la policía el arresto de Vincent. Los agentes lo encontraron caído al pie de la ventana y lo llevaron a la cárcel, encerrándolo bajo llave en una celda y con un centinela a la vista. Cuando Vincent recobró los sentidos, pidió por el doctor Rey, pero no se lo permitieron ver. Pidió un lápiz y papel para escribir a su hermano, mas también se lo rehusaron. Finalmente, el doctor Rey consiguió que le franquearan la entrada. Trate de refrenar su indignación, Vincent, le aconsejó. De lo contrario, los convencerá que usted es peligroso. Además, las emociones fuertes únicamente agravarán su caso. Escribiré a su hermano y entre ambos lo sacaremos de aquí. No se aflija. Le ruego, doctor, que no permita a Theo venir hasta aquí. Está por casarse y le hablaría toda su felicidad. Le diré de no venir. He pensado en algo para usted que creo le convendrá. 2 días más tarde, el doctor regresó. Aún había un centinela a la puerta de Vincent. Escúcheme con tranquilidad, amigo mío, le dijo. Recién acabo de ver cómo lo han desalojado de la Casa Amarilla. Han guardado sus muebles y sus pinturas en el sótano de un
café bajo llave, y el dueño dice que no se las entregará hasta que pague lo que le debe. Vincent permaneció silencioso. Ya que usted no puede regresar ahí, prosiguió el médico, es mejor que pongamos mi plan en ejecución. No puedo decir cuán a menudo se producirán estos ataques epilépticos, pero creo que con calma y tranquilidad usted se repondrá por completo. Por otra parte, pueden reproducirse cada 2 o 3 meses, así que para protegerlo a usted y a los que lo rodean, he pensado que sería conveniente que fuese a una casa de salud. Eso mismo, dice. Entonces, ¿usted cree que estoy? Nada de eso, mi querido Vincent. Usted tiene todo su juicio como lo tengo yo, pero esos ataques epilépticos hacen perder los estribos y cuando llega la crisis, naturalmente se hacen cosas irracionales. Es por ello que debe usted permanecer en un lugar donde pueda estar bajo constante vigilancia. Comprendo. Conozco un lugar apropiado en Saint-Rémy, a unos 25 kilómetros de aquí. Se llama Saint-Paul de Mausolée. Existen ahí 3 categorías de enfermos, de primera, segunda y tercera clase. La tercera clase cuesta 150 francos mensuales y creo que le convendría. Esa casa ha sido un antiguo monasterio y es muy hermosa y tranquila. Tendrá un médico para aconsejarle y hermanitas para cuidarlo. La alimentación es buena y sencilla y se repondrá en poco tiempo. Me permitirán pintar, por supuesto. Podrá hacer usted todo lo que desee siempre que no le haga daño. Se entiende. Creo que si se decide a vivir tranquilamente ahí por un año, se curará del todo. Pero, ¿y cómo salir de aquí? Ya hablé al comisario, consciente en dejarlo ir a Saint Paul de Mausolée, siempre que yo lo acompañe hasta ahí. Y es verdaderamente un lindo lugar, encantador, dicen. Encontrará paisajes espléndidos para pintar. 150 francos mensuales no es mucho. Tal vez sea lo que necesite. Un año de completa tranquilidad. Naturalmente, ya he escrito a su hermano haciéndole parte de mi proyecto y sugiriéndole que en la actualidad no le conviene a usted viajar muy lejos y que París no es el lugar indicado para usted. Sí, a Teo le parece bien. Lo único que deseo es no causarle molestias. Espero su contestación de un momento a otro. En cuanto la tenga, le avisaré. A Teo no le quedaba otra alternativa que aceptar, y así lo hizo. Envió dinero para pagar las cuentas de su hermano y el doctor Rey pudo llevarse a Vincent de la prisión. Fueron en coche hasta la estación de Tarascon y ahí tomaron el tren para Saint-Rémy. Para llegar a Saint Paul de Mausolée había que atravesar la ciudad y andar unos 2 kilómetros más en las sierras. Alquilaron un carruaje y por fin llegaron al pie del antiguo monasterio. A un lado del camino veíase un templo de Vesta y un arco de triunfo. ¿Qué diablos hacen esos monumentos en medio de las sierras?, preguntó Vicent. Antiguamente aquí hubo una población romana. El río que usted ve allá inundaba todo el valle. Poco a poco se fue retirando y la ciudad también bajó la ladera de la colina. Hoy de las primitivas construcciones solo existen estos monumentos y el monasterio. Es muy interesante. Pero entremos, Vicent. El doctor Peyron nos espera. Se adelantaron por una alameda de pinos hasta el monasterio y al llegar el doctor Rey llamó con una pesada campana. Pocos minutos después aparecía
el doctor Peyron para darles la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Peyron?, dijo el doctor Rey. Le he traído a mi amigo Vincent Van Gogh, según le anunciaba en mi carta. Sé que lo cuidará usted muy bien. Lo mejor posible, doctor Rey. Me disculpa si parto enseguida. Quisiera volver a tomar el tren para Trascón. Por supuesto, doctor Rey. Adiós, Vincent. Le deseo mucha felicidad. Vendré a verlo a menudo. Gracias, doctor. Es usted muy bueno. Adiós. Adiós, Vincent, dijo una última vez antes de alejarse por la alameda de pinos. ¿Quieres seguirme, Vincent?, le dijo el doctor Peyton, invitándolo a pasar. El joven traspuso el umbral y la pesada reja del asilo de dementes se cerró. El joven traspuso el umbral y la pesada reja del asilo de dementes se cerró tras de él. Bueno, pues aquí concluimos el libro sexto. Vemos que a nuestro pintor, pues digamos, lo recluyen en un centro de salud para ver si se puede lograr restablecer. Pero esto lo veremos en nuestras siguientes lecturas. Por lo pronto, hoy terminamos con el club de lectura. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.